En los rincones más oscuros de las relaciones familiares, a veces descubrimos traiciones que jamás imaginamos posibles. Esta es la historia de un padre que fingió demencia para descubrir los verdaderos planes de su propio hijo, una estrategia que lo llevó a una venganza perfectamente orquestada. Lo que comenzó como sospechas se convirtió en una lección devastadora sobre la codicia, el amor familiar y la justicia. Prepárate para una historia que te hará cuestionar hasta qué punto conoces realmente a las personas más cercanas a ti y cómo la paciencia puede convertirse en el arma más poderosa para desenmascarar la verdad. Don Fernando Morales había construido su imperio desde la nada en las montañas de Medellín, Colombia. A los 72 años, era propietario de una hermosa finca cafetera que se extendía por hectáreas de tierra fértil, además de una elegante casa colonial en el centro de la ciudad que había pertenecido a su familia durante generaciones. Su único hijo, Santiago, de 45 años, siempre había mostrado más interés en los cafés de lujo de Bogotá que en el trabajo duro que había construido la fortuna familiar. Santiago trabajaba como gerente en Soluciones Mariposa Azul, una empresa de consultoría que, según él, le proporcionaba excelentes ingresos. Sin embargo, Fernando había comenzado a notar ciertas inconsistencias en las historias de su hijo. Las visitas se habían vuelto más frecuentes, pero también más calculadas. Santiago llegaba con su esposa Valentina, una mujer elegante pero fría, que siempre parecía estar evaluando cada mueble, cada obra de arte, cada rincón de la propiedad con ojos codiciosos. Durante meses, Fernando había observado comportamientos extraños. Santiago hacía preguntas aparentemente inocentes sobre documentos legales, sobre el testamento, sobre los seguros de vida. Valentina, por su parte, había comenzado a hacer comentarios sobre lo difícil que debía ser para un hombre mayor mantener una propiedad tan grande, sugiriendo sutilmente que quizás sería mejor considerar opciones más prácticas para alguien de su edad. La gota que colmó el vaso llegó una tarde de octubre, cuando Fernando escuchó por casualidad una conversación telefónica entre Santiago y alguien más. Su hijo hablaba desde el jardín, creyendo que su padre dormía la siesta, pero Fernando tenía el sueño ligero desde que enviudó 5 años atrás. Las palabras que escuchó le helaron la sangre. Solo necesitamos que el médico confirme que tiene demencia senil. Con eso podemos conseguir la tutela legal y vender todo antes de que se dé cuenta. La casa colonial vale una fortuna, y la finca, bueno, ya tengo compradores interesados. Fernando sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. Su propio hijo, la persona en quien más confiaba en el mundo, estaba planeando despojarlo de todo lo que había construido durante décadas de trabajo honesto. Pero Fernando no era un hombre que se dejara vencer fácilmente. Había enfrentado la pobreza, había perdido a su esposa, había superado crisis económicas y competencia desleal. Esta traición, por dolorosa que fuera, no sería diferente. Esa noche, mientras contemplaba las luces de Medellín desde su terraza, Fernando tomó una decisión que cambiaría todo. Si Santiago quería jugar el juego de la manipulación, él le daría exactamente lo que esperaba ver: un anciano confundido y vulnerable. Pero esta representación tendría un propósito muy diferente al que su hijo imaginaba. Al día siguiente, Fernando comenzó su actuación más importante. Cuando Santiago llegó para su visita semanal, se encontró con un padre aparentemente más confundido de lo habitual. Fernando fingió olvidar nombres, fechas, incluso dónde había puesto las llaves del auto. Observó cuidadosamente cada reacción de Santiago, cada mirada cómplice que intercambiaba con Valentina, cada sonrisa falsa que aparecía en sus rostros cuando creían que su plan estaba funcionando. Santiago comenzó a acelerar sus movimientos. Propuso que Fernando visitara a un médico solo por precaución. Sugirió que sería bueno tener todos los documentos importantes organizados en un solo lugar. E incluso comenzó a hablar de la conveniencia de tener una persona que lo ayudara con las finanzas temporalmente. Fernando aceptó todo con la docilidad fingida de un anciano que confiaba ciegamente en su familia. Durante las siguientes semanas, Fernando perfeccionó su actuación. Dejaba que Santiago encontrara pequeñas evidencias de su supuesta confusión: facturas sin pagar sobre el escritorio,
medicamentos aparentemente olvidados, conversaciones donde mezclaba fechas del pasado con el presente. Cada detalle estaba cuidadosamente calculado para alimentar las esperanzas de Santiago sin levantar sospechas de que todo era una farsa. Mientras tanto, Fernando comenzó su propia investigación. Utilizando sus contactos de décadas en el mundo de los negocios, descubrió que Soluciones Mariposa Azul estaba en serios problemas financieros. Santiago no solo no ganaba lo que presumía, sino que había acumulado deudas considerables. Peor aún, había utilizado la reputación de su padre como garantía para varios préstamos, prometiendo propiedades que aún no eran suyas. La situación se volvió más clara cuando Fernando contrató discretamente a un investigador privado. Las fotografías y documentos que recibió pintaban un cuadro devastador. Santiago y Valentina llevaban un estilo de vida muy por encima de sus posibilidades. Habían engañado a varios inversores con proyectos fantasma y ya tenían identificados compradores para la finca y la casa colonial. Incluso habían comenzado negociaciones preliminares utilizando documentos falsificados que los presentaban como propietarios legales. Fernando se dio cuenta de que no se trataba solo de codicia, sino de una estafa elaborada que había estado gestándose durante años. Su hijo no era simplemente un heredero impaciente, era un estafador que había usado el amor paternal como herramienta para sus planes criminales. La traición era más profunda de lo que jamás había imaginado. La primera gran revelación llegó cuando Fernando decidió probar hasta dónde estaba dispuesto a llegar Santiago. Fingiendo un episodio particularmente severo de confusión, comenzó a hablar de cambiar su testamento para dejar todo a una fundación benéfica. La reacción de Santiago fue inmediata y reveladora. Pánico apenas disimulado, seguido de una persuasión casi desesperada para convencer a su padre de que esa no era una buena idea. «Papá, tú siempre dijiste que la familia era lo más importante», le dijo Santiago con una sonrisa forzada, mientras Valentina asentía vigorosamente a su lado. «¿No crees que sería mejor asegurar que todo quede en la familia? Yo podría ayudarte a manejar las donaciones benéficas desde la administración familiar». Fernando observó cómo su hijo manipulaba la conversación, utilizando recuerdos familiares y emociones como herramientas para mantener el control sobre la situación. Era una actuación magistral de manipulación emocional, y Fernando se dio cuenta de que probablemente había sido víctima de estas técnicas durante años sin notarlo. Esa misma semana, Fernando descubrió que Santiago había comenzado a contactar médicos privados, buscando uno que estuviera dispuesto a diagnosticar demencia senil sin realizar exámenes exhaustivos. El investigador privado había interceptado varias llamadas donde Santiago ofrecía compensaciones generosas por diagnósticos que respaldaran su versión de los hechos. Pero la revelación más impactante llegó cuando Fernando encontró documentos en la habitación de huéspedes donde Santiago y Valentina se quedaban ocasionalmente. Habían trazado un plan detallado no solo para apoderarse de sus propiedades, sino también para acceder a sus cuentas bancarias y inversiones. Tenían copias de documentos personales, fotografías de cajas fuertes, incluso mapas detallados de la distribución de la casa, marcando dónde se guardaban objetos de valor. Fernando se dio cuenta de que había subestimado gravemente la situación. No se trataba de un impulso repentino de codicia, sino de un plan premeditado y meticulosamente ejecutado. Su hijo había estado estudiando cada aspecto de su vida privada, preparándose para el momento perfecto para ejecutar su golpe. La traición no era solo financiera, era una violación completa de la confianza familiar que había tardado décadas en construirse. Fernando tomó la decisión de profundizar su investigación mientras mantenía la fachada de confusión creciente. Contrató a un segundo investigador, esta vez especializado en fraudes financieros, y comenzó a documentar meticulosamente cada movimiento de Santiago. Los resultados fueron más alarmantes de lo que había anticipado. Santiago no solo había usado el nombre de su padre para obtener créditos, sino que había falsificado su firma en varios documentos. Había establecido una red de contactos que incluía abogados sin escrúpulos, evaluadores de propiedades corruptos e incluso funcionarios gubernamentales que estaban dispuestos a acelerar procesos de transferencia de propiedad a cambio de sobornos.
La operación era tan sofisticada que Fernando comenzó a preguntarse cuántas otras familias habían sido víctimas de esquemas similares. Valentina, por su parte, resultó ser más que una cómplice pasiva. El investigador descubrió que ella tenía experiencia previa en este tipo de estafas. Había estado casada anteriormente con un hombre mayor que murió en circunstancias sospechosas, dejándole una herencia considerable que había desaparecido misteriosamente poco después. Su matrimonio con Santiago no había sido casualidad. Había sido una alianza estratégica entre dos estafadores experimentados. La revelación más dolorosa llegó cuando Fernando encontró una carpeta escondida en el auto de Santiago. Contenía fotografías de su propia casa tomadas en secreto, evaluaciones no autorizadas de sus propiedades, e incluso informes médicos falsificados que ya lo presentaban como mentalmente incapacitado. Santiago había estado construyendo un caso legal en su contra durante meses, preparándose para el día en que pudiera presentar toda esta evidencia ante un juez. Pero lo que más le dolió a Fernando fue encontrar una carta que Santiago había escrito a Valentina, donde describía a su padre como un obstáculo sentimental que pronto sería removido. La frialdad de esas palabras, la forma en que su propio hijo lo reducía a un simple problema a resolver, le hizo comprender que el Santiago que creía conocer quizás nunca había existido realmente. Fernando se dio cuenta de que necesitaba acelerar su propio plan. Santiago estaba más cerca de ejecutar su estrategia de lo que había pensado, y si esperaba demasiado, podría encontrarse realmente despojado de todo lo que había construido. Era hora de pasar de la fase de investigación a la fase de acción, pero necesitaba ser tan meticuloso como su hijo había sido. Fernando decidió introducir un elemento inesperado en el juego, un supuesto nuevo amigo. Comenzó a mencionar casualmente a don Roberto, un vecino imaginario con quien supuestamente había entablado una amistad. Según Fernando, don Roberto también era viudo y tenía problemas similares con familiares codiciosos. Esta historia aparentemente inocente sirvió un propósito muy específico: hacer que Santiago bajara la guardia y revelara más detalles de sus planes. La estrategia funcionó perfectamente. Santiago, creyendo que su padre estaba compartiendo información con un desconocido, se volvió más agresivo en sus intentos de controlar la situación. Comenzó a sugerir que Fernando debería ser más cuidadoso con las personas en las que confiaba, y que, quizás, sería mejor si él manejara todas las interacciones sociales de su padre para protegerlo de posibles aprovechados. Durante una de estas conversaciones, Santiago cometió un error crucial. Mencionó detalles sobre las finanzas de Fernando que solo podría haber conocido si hubiera estado revisando documentos privados sin autorización. Habló específicamente sobre inversiones que Fernando había hecho años atrás y que nunca había discutido con nadie. Era la evidencia definitiva de que Santiago había estado espiando y preparando su golpe durante mucho más tiempo del que Fernando había sospechado. Mientras tanto, Fernando comenzó a tender trampas más elaboradas. Dejó deliberadamente documentos falsos donde Santiago pudiera encontrarlos, papeles que sugerían inversiones inexistentes o cuentas bancarias imaginarias. Observó cómo Santiago fotografiaba secretamente estos documentos, confirmando que toda información que encontraba era inmediatamente catalogada para uso futuro. La situación se volvió más tensa cuando Valentina comenzó a presionar para que Fernando firmara un poder general por precaución. Argumentaba que si algo le pasaba, sería importante que Santiago pudiera manejar las cuentas y propiedades sin complicaciones legales. La presión era sutil pero constante, y Fernando se dio cuenta de que estaban acelerando su cronograma. Fue entonces cuando Fernando descubrió el plan más siniestro de todos. A través de su investigador, se enteró de que Santiago había comenzado a investigar sobre seguros de vida y había hecho consultas discretas sobre accidentes domésticos en personas mayores. La implicación era aterradora. Santiago no solo quería robar su herencia, sino que estaba considerando acelerar el proceso de manera permanente. La revelación sobre las investigaciones de seguros de vida cambió completamente la perspectiva de Fernando sobre la situación. Ya no se trataba solo de proteger su patrimonio, se trataba de proteger su propia vida.
Decidió que era hora de buscar ayuda profesional externa, pero de una manera que no alertara a Santiago sobre sus sospechas. Fernando contactó discretamente a su abogado de confianza, el doctor Mendoza, quien había sido su consejero legal durante más de 20 años. Sin revelar completamente la situación, le pidió que revisara todos sus documentos legales y que implementara medidas de seguridad adicionales. El doctor Mendoza, intrigado por la solicitud inusual, aceptó realizar una auditoría completa de los asuntos legales de Fernando. Los resultados de la auditoría fueron alarmantes. El doctor Mendoza descubrió varios intentos de acceso no autorizado a los documentos legales de Fernando. Alguien había tratado de obtener copias de su testamento, había hecho consultas sobre procedimientos de tutela legal e incluso había intentado contactar con varios médicos psiquiátricos solicitando información sobre evaluaciones de competencia mental. Mientras tanto, Fernando notó cambios preocupantes en el comportamiento de Santiago y Valentina. Se habían vuelto más insistentes sobre pasar tiempo en la casa, especialmente durante las noches. Valentina había comenzado a hacer preguntas específicas sobre las rutinas nocturnas de Fernando, sobre qué medicamentos tomaba, e incluso sobre si tenía problemas para dormir. Estas preguntas, aparentemente inocentes, adquirían un significado siniestro en el contexto de lo que Fernando ahora sabía. La tensión se intensificó cuando Santiago anunció que él y Valentina habían decidido mudarse temporalmente a la casa familiar para cuidar mejor de papá. Presentaron la decisión como un acto de amor filial, pero Fernando reconoció la maniobra por lo que realmente era: un movimiento para tener acceso completo y constante a él y a sus propiedades. Fernando sabía que tenía que actuar rápidamente, pero también sabía que un movimiento precipitado podría ser peligroso. Santiago y Valentina ya habían demostrado que estaban dispuestos a llegar muy lejos para conseguir lo que querían. Necesitaba un plan que no solo los expusiera, sino que también garantizara su propia seguridad durante el proceso. Fue entonces cuando Fernando recordó algo que había aprendido décadas atrás durante sus años de construcción del negocio familiar. La paciencia era el arma más poderosa en cualquier negociación. Decidió que daría a Santiago y Valentina exactamente lo que querían ver, pero en sus propios términos y en el momento que él eligiera. Fernando diseñó una estrategia de múltiples capas que requería una precisión casi militar en su ejecución. Primero, necesitaba crear una situación donde Santiago y Valentina se sintieran tan confiados que cometerían errores irreversibles. Segundo, necesitaba asegurar que hubiera testigos y evidencia irrefutable de sus planes. Y tercero, necesitaba un escenario público donde la verdad se revelara de manera tan devastadora que no hubiera posibilidad de escape o negación. La oportunidad perfecta se presentó cuando Santiago anunció que él y Valentina habían decidido organizar una gran celebración por el próximo cumpleaños de Fernando. Según Santiago, sería una reunión familiar íntima con algunos amigos cercanos, una oportunidad para honrar la vida y los logros de papá. Fernando inmediatamente reconoció esto como otra maniobra estratégica, una reunión donde Santiago podría presentar públicamente a su padre como alguien que necesitaba cuidado constante, estableciendo el escenario para futuras acciones legales. Fernando fingió estar emocionado por la celebración, pero secretamente comenzó a planear su contraataque. Contactó personalmente a cada invitado que Santiago había incluido en la lista y discretamente agregó algunos nombres propios: el doctor Mendoza, el investigador privado, varios testigos clave que habían documentado las actividades fraudulentas de Santiago e incluso algunos periodistas locales que habían expresado interés en historias sobre fraudes familiares. La preparación de la fiesta se convirtió en un ejercicio de psicología inversa. Fernando permitió que Santiago controlara la mayoría de los detalles, observando cuidadosamente cómo su hijo utilizaba cada elemento para construir su narrativa. Santiago había preparado un video emotivo sobre la vida de su padre, pero Fernando notó que las imágenes estaban cuidadosamente seleccionadas para enfatizar su edad y aparente fragilidad. Había organizado el sitting de manera que Fernando estuviera rodeado por personas que Santiago creía que apoyarían su versión de los hechos.
Durante las semanas previas a la celebración, Fernando intensificó su actuación de confusión mental. Permitió que Santiago lo ayudara con decisiones financieras menores, siempre asegurándose de que hubiera testigos presentes. Cada interacción era cuidadosamente documentada por el investigador privado, quien había instalado dispositivos de grabación discretos en varios puntos de la casa. La tensión familiar alcanzó un punto crítico cuando Valentina comenzó a presionar para que Fernando firmara documentos organizativos antes de la fiesta. Argumentaba que sería bueno tener todo en orden antes de la celebración, especialmente considerando que habría tantas personas importantes presentes. Fernando fingió resistencia, pero eventualmente accedió a revisar los documentos, sabiendo que cada página contenía elementos que serían cruciales para la exposición final. En la semana previa a la celebración, Fernando ejecutó la fase más arriesgada de su plan. Fingió un episodio severo de confusión que requirió atención médica inmediata. Santiago y Valentina, viendo una oportunidad dorada, insistieron en acompañarlo al hospital y en hablar directamente con los médicos sobre el deterioro preocupante del estado mental de Fernando. Lo que Santiago y Valentina no sabían era que Fernando había coordinado previamente toda la situación con el doctor Ramírez, un geriatra de confianza que estaba al tanto de la verdadera situación. El doctor Ramírez realizó una evaluación completa y exhaustiva, documentando no solo la perfecta salud mental de Fernando, sino también las inconsistencias en las descripciones que Santiago proporcionaba sobre el supuesto deterioro de su padre. Durante la consulta médica, Santiago mostró una carpeta llena de evidencias del deterioro mental de su padre, notas sobre episodios de confusión, fotografías de medicamentos aparentemente mal organizados, incluso videos grabados secretamente donde Fernando parecía desorientado. El doctor Ramírez examinó cuidadosamente cada pieza de evidencia, pero desde una perspectiva profesional que Santiago no había anticipado. Mientras tanto, el investigador privado había completado su trabajo más importante: rastrear todas las actividades financieras fraudulentas de Santiago y Valentina. Los registros mostraban un patrón claro de falsificación de documentos, uso no autorizado de información personal e intentos de manipulación de evaluaciones médicas. Más importante aún, había evidencia de comunicaciones donde Santiago y Valentina discutían explícitamente cómo acelerar la muerte de Fernando para evitar complicaciones legales prolongadas. Fernando también descubrió que Santiago había estado en contacto con compradores potenciales para las propiedades familiares, prometiendo transferencias de título que serían efectivas muy pronto. Algunos de estos compradores ya habían realizado depósitos significativos, basándose en las garantías de Santiago, lo que añadía el elemento de fraude comercial a los cargos potenciales. La revelación más impactante llegó cuando Fernando encontró documentos que mostraban que Santiago había estado planeando su muerte durante más de un año. Había investigado métodos que parecerían accidentes naturales, había consultado sobre seguros de vida y procedimientos de autopsia, e incluso había contactado discretamente con servicios funerarios para planificación avanzada. El día antes de la celebración, Fernando tomó la decisión más difícil de su vida. Llamó a Santiago para una conversación privada y le confesó que había estado fingiendo la confusión mental. Pero lo que Santiago interpretó como una admisión de derrota era en realidad la primera fase de la exposición final. Fernando quería ver cómo reaccionaría su hijo cuando se diera cuenta de que había sido descubierto. La reacción de Santiago fue más violenta y desesperada de lo que Fernando había anticipado. En lugar de mostrar remordimiento o intentar explicar sus acciones, Santiago inmediatamente pasó al modo de amenaza. Le dijo a su padre que ya era demasiado tarde para detener el proceso, que los documentos legales ya estaban en movimiento y que accidentes podían ocurrir a personas mayores que no cooperaban con sus familias. Esta amenaza directa fue el último elemento que Fernando necesitaba para completar su caso. La conversación estaba siendo grabada y las palabras de Santiago constituían evidencia clara de intención criminal. Pero Fernando mantuvo la calma, fingiendo terror y sumisión,
permitiendo que Santiago se sintiera completamente en control de la situación. Valentina, al enterarse de que Fernando había descubierto parte de sus planes, propuso una solución aún más siniestra: adelantar el cronograma y crear una emergencia médica durante la misma celebración del cumpleaños. Argumentaba que con tantos invitados presentes parecería más natural y que el shock de la situación impediría que alguien hiciera preguntas incómodas inmediatamente. Fernando se dio cuenta de que había subestimado gravemente la peligrosidad de la situación. Santiago y Valentina no eran simplemente estafadores oportunistas, eran individuos genuinamente peligrosos que estaban dispuestos a cometer asesinato para conseguir sus objetivos. La celebración del cumpleaños que él había planeado usar como escenario para su exposición se había convertido en una amenaza real para su vida. Esa noche, Fernando tomó medidas de seguridad extraordinarias. Contactó no solo al doctor Mendoza, sino también a la policía local, proporcionándoles toda la evidencia que había recopilado durante meses. Estableció protocolos de seguridad para la celebración del día siguiente, incluyendo la presencia discreta de oficiales encubiertos entre los invitados. Pero la amenaza más inmediata vino de una fuente inesperada. El investigador privado lo contactó con información urgente. Santiago había comprado medicamentos que, mezclados con el alcohol, podrían causar un paro cardíaco que parecería natural en una persona de la edad de Fernando. El plan era administrar estos medicamentos durante la celebración, cuando Fernando estuviera distraído por los invitados y el alcohol fluyera libremente. Fernando se enfrentaba ahora a un dilema moral imposible. Podía cancelar la celebración y mantener su seguridad, pero eso permitiría que Santiago y Valentina escaparan para victimizar a otras familias, o podía proceder con su plan original, arriesgando su propia vida, pero asegurándose de que la justicia fuera servida. La decisión que tomara definiría no solo su destino, sino también el de muchas otras familias potenciales víctimas. Fernando tomó la decisión más valiente de su vida: proceder con la celebración, pero con un nivel de preparación que convertiría el evento en una trampa perfecta para Santiago y Valentina. Trabajó toda la noche con el doctor Mendoza y los investigadores para asegurar que cada detalle estuviera cubierto, que cada movimiento de Santiago fuera monitoreado y que hubiera suficientes testigos y evidencia para garantizar que la justicia fuera definitiva. La mañana de la celebración, Fernando se despertó con una claridad mental que no había sentido en meses. Ya no era víctima, era el arquitecto de su propia justicia. Se vistió cuidadosamente, eligiendo el traje que había usado en las ocasiones más importantes de su vida empresarial. Era hora de mostrar que el hombre que había construido un imperio desde la nada aún tenía la fortaleza para defenderlo. Los invitados comenzaron a llegar al mediodía. Fernando observó cuidadosamente cada interacción, notando cómo Santiago y Valentina representaban el papel de familiares devotos ante los demás. Pero él podía ver a través de su actuación, la tensión en sus movimientos, las miradas nerviosas que intercambiaban, la forma en que Valentina vigilaba constantemente la bebida de Fernando. El doctor Mendoza llegó acompañado de varios colegas, incluyendo especialistas en medicina forense, que estaban preparados para intervenir en caso de cualquier emergencia médica sospechosa. Los investigadores privados se mezclaron entre los invitados como camareros y personal de servicio, documentando discretamente cada movimiento de Santiago y Valentina. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Fernando notó que Valentina había comenzado a preparar una bebida especial para él, insistiendo en que era una receta familiar tradicional para honrar su cumpleaños. A través de señales discretas, Fernando alertó a los investigadores, quien confirmaron que Valentina había añadido algo a la bebida que no estaba en los ingredientes originales. Fue en ese momento que Fernando se dio cuenta de que había llegado el momento de la verdad. Santiago y Valentina estaban a punto de ejecutar su plan final, y él tenía una sola oportunidad para exponerlos completamente. La justicia que había estado planificando durante meses estaba a punto de ser servida, pero el precio del fracaso sería su propia vida. Fernando aceptó la bebida especial de Valentina con una sonrisa aparentemente agradecida, pero discretamente la intercambió por una bebida idéntica,
que había preparado previamente con el doctor Ramírez. Mientras tanto, los investigadores habían confirmado que la bebida original contenía una combinación letal de medicamentos que habría causado un paro cardíaco que parecería natural. La celebración continuó con Santiago dando un discurso emotivo sobre la vida y los logros de su padre, pero Fernando notó las inconsistencias calculadas en cada palabra. Santiago estaba estableciendo una narrativa que explicaría el declive de Fernando y justificaría las decisiones que tomaría en nombre de su padre después de su muerte. Cuando llegó el momento de los brindis, Fernando se levantó lentamente, fingiendo el esfuerzo de un anciano frágil. Pero cuando comenzó a hablar, su voz cambió gradualmente, volviéndose más fuerte y más clara con cada palabra. Los invitados notaron el cambio, y Santiago y Valentina intercambiaron miradas de confusión creciente. «Queridos amigos», comenzó Fernando, «hoy no solo celebramos mi cumpleaños, sino también la revelación de una verdad que ha estado oculta durante demasiado tiempo». El silencio se extendió por la habitación como una ola. «Durante meses he fingido una confusión mental que no tengo para descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi propia familia para robarme todo lo que he construido». Santiago intentó interrumpir, pero Fernando levantó la mano con autoridad. «Mi querido hijo, durante estos meses he documentado cada uno de tus movimientos, cada documento falsificado, cada plan para apoderarte de mis propiedades». Hizo una señal, y el investigador privado comenzó a distribuir carpetas llenas de evidencia a los invitados. La habitación estalló en murmullos de shock cuando los invitados comenzaron a examinar las fotografías, documentos y transcripciones que detallaban la elaborada estafa. Pero Fernando no había terminado. Ahí esta noche, Valentina intentó envenenarme con una combinación de medicamentos que habría causado mi muerte. Valentina palideció y comenzó a negar desesperadamente, pero Fernando levantó la bebida original que había sido analizada. Los resultados del laboratorio confirman la presencia de sustancias letales. Todo está documentado, todo está grabado, y todos ustedes son testigos de esta confesión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago y Valentina se encontraron rodeados por una habitación llena de testigos, evidencia irrefutable de sus crímenes, y la realización de que habían sido completamente superados en su propio juego. Fernando continuó con una calma que contrastaba dramáticamente con el pánico creciente de su hijo. «Santiago, durante 45 años te amé como solo un padre puede amar a su hijo. Te di educación, oportunidades, amor incondicional. Y tú decidiste que todo eso valía menos que el dinero que podrías obtener de mi muerte». La voz de Fernando se quebró ligeramente, pero se recuperó rápidamente. «Hoy descubres que el anciano confundido que creías estar manipulando era en realidad más astuto que tú». Fernando se dirigió a los invitados, muchos de los cuales eran figuras prominentes de la comunidad empresarial de Medellín. «Ustedes son testigos de que mi mente está completamente clara, de que he sido víctima de una conspiración elaborada para asesinarme y robar mi patrimonio, pero también son testigos de que la justicia, aunque tardía, finalmente ha llegado». En ese momento, los oficiales de policía que habían estado mezclados entre los invitados se identificaron y procedieron a arrestar a Santiago y Valentina. Los cargos incluían fraude, falsificación de documentos, intento de asesinato y conspiración criminal. La evidencia era tan abrumadora que no había posibilidad de negación o escape. Santiago, al darse cuenta de que su plan había colapsado completamente, hizo un último intento desesperado de manipulación emocional. «Papá, por favor, tienes que entender. Estaba desesperado, las deudas, la presión. Nunca quise lastimarte realmente». Pero sus palabras sonaron huecas ante la evidencia de los meses de planificación meticulosa y las grabaciones, donde claramente discutía métodos para acelerar la muerte de su padre. Valentina, por su parte, intentó culpar completamente a Santiago, afirmando que ella había sido manipulada y que no sabía la verdadera naturaleza de los planes. Pero los investigadores presentaron evidencia de sus estafas previas, demostrando que era una criminal experimentada
que había usado las mismas técnicas en al menos 2 ocasiones anteriores. El doctor Mendoza se acercó a Fernando y públicamente certificó su completa competencia mental, invalidando cualquier documento que Santiago hubiera podido falsificar sobre el estado de salud de su padre. Los médicos forenses confirmaron la presencia de sustancias letales en la bebida que Valentina había preparado, estableciendo el intento de asesinato más allá de cualquier duda. Mientras Santiago y Valentina eran llevados esposados, Fernando sintió una mezcla compleja de emociones. La justicia había sido servida, pero el precio había sido la pérdida definitiva de su hijo. No había victoria en ver a Santiago destruido, solo la satisfacción amarga de haber protegido no solo su propio patrimonio, sino también a futuras víctimas de estos depredadores familiares. Los días siguientes trajeron una avalancha de revelaciones que demostraron que el caso de Fernando era solo la punta del iceberg. La investigación policial descubrió que Santiago y Valentina habían estado operando una red de estafas familiares que se extendía por varias ciudades de Colombia. Habían identificado y victimizado a al menos 12 familias adicionales, utilizando variaciones del mismo esquema que habían intentado con Fernando. Las autoridades encontraron documentos que detallaban objetivos potenciales, personas mayores con patrimonio significativo y familiares aparentemente vulnerables a la manipulación. Santiago había desarrollado perfiles psicológicos detallados de sus víctimas, identificando sus debilidades emocionales y diseñando estrategias específicas para explotar su amor familiar. Más impactante aún fue el descubrimiento de que Valentina había estado casada simultáneamente con 3 hombres diferentes en distintas ciudades, cada uno creyendo que era su único esposo. 2 de estos hombres habían muerto en circunstancias sospechosas y sus familias habían perdido propiedades significativas poco después de sus muertes. La policía había reabierto estas investigaciones como posibles homicidios. Fernando se convirtió involuntariamente en el héroe de múltiples familias que habían sido victimizadas. Su valentía para exponer a Santiago y Valentina había dado a otras víctimas la oportunidad de recuperar sus propiedades robadas y de ver justicia por los crímenes cometidos contra sus seres queridos. Durante el juicio, que se convirtió en un evento mediático nacional, Fernando testificó con una dignidad que impresionó a todos los presentes. Describió no solo los hechos de la conspiración, sino también el dolor emocional de descubrir que su propio hijo había estado planeando su muerte. Su testimonio fue tan poderoso que varios miembros del jurado fueron vistos llorando. Santiago fue condenado a 25 años de prisión por múltiples cargos de fraude, falsificación, conspiración criminal e intento de asesinato. Valentina recibió una sentencia de 30 años, considerando su historial de crímenes similares y su papel como líder intelectual de la operación. Ambos fueron obligados a pagar reparaciones a todas sus víctimas, aunque la mayoría de los activos robados ya habían sido gastados. El caso estableció precedentes legales importantes en Colombia sobre crímenes familiares y protección de personas mayores. La legislación fue fortalecida para prevenir el tipo de manipulación legal que Santiago había intentado, y se establecieron protocolos más estrictos para evaluaciones de competencia mental y transferencias de propiedad que involucraran a personas mayores. 2 años después del juicio, Fernando había encontrado una paz que no había experimentado en décadas. Su casa, una vez llena de tensión y desconfianza, se había convertido nuevamente en un hogar tranquilo donde podía disfrutar de la compañía de amigos verdaderos y de los pequeños placeres de la vida. Había aprendido a valorar las relaciones auténticas sobre los vínculos familiares forzados. Fernando estableció una fundación para ayudar a otras víctimas de fraudes familiares, utilizando su experiencia y recursos para educar a las personas mayores sobre las señales de advertencia de manipulación y abuso. Su historia se convirtió en una herramienta poderosa para prevenir crímenes similares, demostrando que la edad no equivale a vulnerabilidad cuando se combina con sabiduría y determinación. La lección más profunda que Fernando extrajo de esta experiencia fue que el amor verdadero nunca busca aprovecharse de la confianza
y que a veces la mayor muestra de amor propio es reconocer cuando alguien cercano se ha convertido en una amenaza. Había aprendido que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto, la honestidad y el cuidado genuino. Su historia se convirtió en un recordatorio poderoso de que la justicia, aunque a veces tardía, puede prevalecer cuando se combina con inteligencia, paciencia y coraje. Fernando había demostrado que incluso en los momentos más oscuros de traición familiar es posible recuperar el control y proteger no solo el patrimonio material, sino también la dignidad y la integridad personal. Esta historia nos confronta con una pregunta fundamental. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para protegerte de la traición de un ser querido? ¿Tendrías el coraje de Fernando para fingir vulnerabilidad mientras planeas tu propia justicia o buscarías otro camino para enfrentar la manipulación familiar? La experiencia de Fernando nos enseña que a veces la mayor sabiduría está en reconocer cuando alguien que amamos se ha convertido en una amenaza y que protegerse no significa rendirse, sino luchar inteligentemente. Su historia es un recordatorio de que la edad trae consigo no solo vulnerabilidades, sino también la experiencia y astucia necesarias para enfrentar incluso las traiciones más dolorosas. Ahora queremos conocer tu opinión. Califica esta historia del 1 al 10, donde 10 representa una historia que te impactó profundamente y 1, una que no logró conectar contigo. También nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás escuchando y si tienes alguna historia similar de superación, traición familiar o justicia tardía que te gustaría compartir con nuestra comunidad. Tu experiencia podría ayudar a otras personas que enfrentan situaciones similares a encontrar la fuerza para actuar.